¿Sí se miran las diapositivas? Sí, licenciado. Muy bien. Esto fue lo último que se dio el día viernes y ya se me olvidó presentar. Bien. Regla de adición de probabilidades. Se distinguen dos casos. Uno, cuando los eventos son mutuamente excluyentes. La ocurrencia del evento A implica automáticamente la no ocurrencia de otros. Y aquí está el ejemplo. En una carta 50, en una baraja 52 cartas. Y encontrar un as o cualquier figura. Aquí están los ases resaltados y las figuras resaltadas en verde. Muy bien. Aquí está la fórmula número 40, página 18. Probabilidad unión B. Probabilidad de A. Dice que sea un as. Aquí están los 4 ases. O cualquier figura. Aquí están las figuras que son 12. 12. Entonces, 12 partido 52. Y como estamos en una suma de quebrados con igual denominador, se suman los numeradores 4 más 12, 16 partido y el denominador se copia nada más. Se hace la división y posteriormente se multiplica por el 100. Porque como estamos en probabilidades hay que multiplicarlo por el 100 y se expresa en porcentajes. Aquí está. Otro ejemplo con diferente variable. Cuando les anoté ahí súper excelentes, excelentes, muy buenos, buenos, regulares. Si selecciona un cliente, indique las siguientes probabilidades. A. Probabilidad de seleccionar un cliente muy bueno, bueno, regular. Como aquí está la vocal mágica o, eso nos está indicando que es una suma. Un cliente muy bueno, bueno, regular. Aquí está la clasificación de los clientes, súper excelentes, excelentes, muy buenos y regulares. Entonces, el inciso A, que sea un cliente muy bueno, 25. 25 partido total 100. Bueno, 30 partido 100. Irregular, 10 partido 100. Sumamos los numeradores, nos da 65 y el denominador simplemente lo copiamos, hacemos la división y lo multiplicamos por el 100 y nos da 65%. Bueno, inciso B, probabilidad de seleccionar un cliente excelente. Aquí están los clientes excelentes, solo 15. Como no nos dice otro cliente, 15 partido 100, 15%. Probabilidad de seleccionar un cliente súper excelente o excelente. Muy bien. Súper excelente, 20. Aquí están los 20. Excelentes, 15. Aquí están los 15. Partido 100, dividido, multiplicado por el 100 y nos da 35%. Caso 2. Eventos parcialmente excluyentes. Son aquellos que su ocurrencia o suceso de ambos tienen elementos en común. Si de la misma baraja se extrae una al azar, encontrar la probabilidad que sea un trébol o una figura. Muy bien, aquí está la baraja con 52 cartas. Los tréboles, desde A hasta las figuras, contamos 13. Aquí están los 13. 13 partidos 52 cartas. Muy bien. O cualquier figura. Aquí están las figuras resaltadas en verde. Son 12 figuras. Menos la intersección, según la fórmula 41, menos probabilidad de A, intersección B. Donde hacen exactamente la intersección es aquí en las figuras, donde se ha resaltado con este color especial, morado lila, y menos 3, partido 52. 13 más 12, 25, menos 3, 22, partido 52, se divide, se multiplica por el 100 y tenemos 42.31%. Muy bien. Otro ejemplo cambiando la variable. Los registros de cuentavientes del Banco 15 de agosto indican que de un total de 1.400, 800 tienen cuentas de cheques, 600 tienen cuentas de ahorro y 500 amas. ¿Cuál es la probabilidad de que un
cuentaviente seleccionado al azar tenga cualquiera de las dos cuentas, ya sea de cheques o de ahorros o ambas. Muy bien, la fórmula es la misma, la que manejamos con las cartas. Dice, el enunciado dice, 800 tienen cuenta de cheques. 800. Muy bien. 800. 600 tienen cuenta de ahorro. Y 500 tienen ambas cuentas. Aquí en los 500 es donde hacen intersección los cuentavientes. De tal manera que 800 menos 600, 800 más 600, 14 menos 500, 900. Dividido entre el total de 1400 y se multiplica por el 100, tenemos 64.28%. Muy bien. Y ahora vamos a entrar el día de hoy, regla de multiplicación, que es especial también esa regla. En las reglas de multiplicación también hay dos casos. El primer caso se le llama eventos independientes. El primer caso de la multiplicación. Son considerados dos o más independientes si los eventos en ningún modo se afectan uno al otro. Por ejemplo, A y B son independientes cuando la ocurrencia del evento A no tiene efecto sobre la ocurrencia del evento B, o viceversa. Bien, ejemplo. Una bolsa contiene varios artículos, de los cuales 3 son defectuosos y 2 son buenos. Se extrae un artículo al azar. Pero se reemplaza. Encontrar la probabilidad de que ambas extracciones sean defectuosas. Muy bien, lo vamos a anotar aquí en la pizarra para que quede bien claro. Dice que hay defectuosas 3 y buenos igual 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria para saber cuál es el pequeño espacio muestral que hay, sobre el cual vamos a trabajar. 3 más 2, 5. Muy bien. Y la interrogante del problema nos está planteando que sean defectuosos, o defectuosas. Pero hacemos la fórmula número 42, página 18. Fórmula 42, página 18. Ahí está escrita dicha fórmula, probabilidad de A y B. Entonces tenemos probabilidad de A por la probabilidad de B. Fórmula 42. Bien. Entonces el enunciado del problema nos está diciendo: se extrae un artículo defectuoso. Oiga, se extrae un artículo defectuoso de la pequeña muestra que usted podría tener a la mano. Mete su mano y la primera extracción que sea defectuosa va a ser la probabilidad de A. A. Defectuosos o defectuosas. Que va a ser 3 partido en total, que son 5.
Pero antes de hacer la segunda extracción, usted devuelve ese artículo defectuoso a la bolsa que pudiera tener a la par de su mesa, de escritorio, qué sé yo, donde esté recibiendo la clase. Usted devuelve ese artículo defectuoso. Por lo tanto, cuando usted mete nuevamente la mano dentro de dicha bolsa, no ha variado. Siempre hay los 3 artículos defectuosos, porque usted lo devolvió. Usted devolvió ese artículo. Entonces, aquí va a ser 3 y dentro del total van a ser 5. Entonces, ahí multiplicamos. 3 por 3, 9. Y 5 Licenciado. 25. Hace usted la división respectiva, lo multiplica por el 100 y vamos a obtener un resultado igual al 36%. Ese es el primer caso de la multiplicación. Y oiga bien la pregunta. Dice, se extrae un artículo defectuoso. Se extrae un artículo defectuoso y después se reemplaza. Ahí ya se estaba utilizando esa letrita mágica. Y, de y después se reemplaza. Al escuchar eso, usted, cuando lo lee, y es una multiplicación. Cuando escuche o, es una suma. Entonces, ahí está el parámetro para saber cuándo va a sumar y cuándo va a multiplicar. Esa va a ser la diferencia. Pero debe usted poner atención en esas letritas, la O y la I. Muy bien. Eso en lo que se refiere en artículos defectuosos. Ahora vamos a cambiar la variable. Vamos a cambiar dicha variable. Y vamos a anotar ahora, digamos, otro ejemplo cambiando la variable. Anote otro ejemplo cambiando la variable de 2 puntos. En la planificación de una auditoría se determinó que el volumen de los documentos contables es el siguiente. En primer lugar, tenemos recibos de caja, que van a haber 25. 25 documentos contables. Posteriormente tenemos facturas al contado. Va a ser igual a 50 documentos. Muy bien. Además de ello, vamos a tener facturas ventas al crédito. Facturas ventas al crédito. Van a haber 30. Muy bien. Y por último, documentos por pagar. Documentos por pagar van a ser 10. Ahí tienen ustedes los documentos contables. Disculpe, son 20. Ya estoy equivocado. Haga usted la sumatoria de esos documentos contables. 25 más 50, 75, más 30, 105 y más 20,
tenemos el total 125 documentos contables. Usted necesita necesariamente la sumatoria para saber cuál es su espacio muestral. Y como estamos en el mismo caso, vamos a aplicar nuevamente la fórmula inicial, esta que tenemos aquí arriba. Muy bien, y la interrogante del problema es que al efectuar dos extracciones, un documento sea al contado, y el otro a cobrar. Óigase bien, y el otro a cobrar. Reemplazando el primer documento. Muy bien. Entonces, primeramente tenemos que identificar los documentos señalados que mencionan en el enunciado del problema. Tenemos facturas al contado, según ahí dice, facturas, y el otro a cobrar. Son las ventas al crédito. Esos son los documentos que vamos a utilizar para la aplicación de la fórmula. Muy bien. Entonces tenemos probabilidad de A, van a ser 50 documentos. Partido el total, que son 125 documentos. Por. Bien. El otro documento contable que nos menciona el enunciado del problema dice las ventas al crédito o a cobrar. 30. Pero resulta que ese documento de la factura al contado, usted en su gaveta donde recibe la clase, haga su experimento. Imaginariamente, usted tiene 125 documentos en total. Muy bien. En la primera extracción, usted sacó una factura al contado. 50. 50 partido 125. Pero ese documento, usted no lo tira, lo devuelve nuevamente a la gaveta. Cierra la gaveta. Y en la segunda extracción están los documentos totales porque usted devolvió el primero a dicha gaveta. Por lo tanto, van a ver las facturas por cobrar 30. Y en el universo, 125. 125. Muy bien. Y ya hace la multiplicación respectiva. 50 por 30. 1500. Y 125 por 125 nos da 15.625. Hace la división respectiva y posteriormente lo multiplica por el 100 para poder expresarlo en porcentajes. Y eso nos va a dar igual 9.6%. Como pueden darse cuenta, hemos ejemplificado ese primer caso de la multiplicación cuando los eventos son independientes. En la ocurrencia de A y B, no tiene que ver uno con el otro, o viceversa. De tal manera de que la operatoria matemática es así, aplicando la fórmula número 42. Y hemos también ejemplificado con dos variables diferentes, con productos malos, buenos, documentos contables. En el mismo caso, que es el primero de la multiplicación. Como pueden darse cuenta, esto de la
de las probabilidades es sencillo. Lo importante es que usted vaya tomando en cuenta paso a paso la explicación de su profesor y que en su masa gris vaya usted archivando todo eso para que en un momento dado, en la solución de cualquier laboratorio, solución de cualquier examen, usted lo va a responder con facilidad, porque ya tiene captado eso. Más las diapositivas que le voy a mandar, sin duda alguna, esas dos alternativas va a favorecer para que usted tenga el conocimiento estadístico y lo pueda aplicar. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Dígame. a mí todavía no me queda claro cómo sacó el 30 ni el 3 de ahí arriba, del primer inciso. Ah, bien. Es que aquí estamos utilizando artículos defectuosos bueno, pongámosle novedades. Artículos defectuosos y artículos buenos. Entonces usted tiene un pequeño universo de 5, ¿sí? Y el interrogante del problema le plantea, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer un artículo defectuoso o bien dos artículos defectuosos, los dos sean defectuosos, pero con reemplazo? O sea, usted lo va a devolver. Muy bien. Entonces viene, busca por varias fórmulas, la número 42, fórmula número 42, que está escrita aquí arriba, y empieza. Probabilidad, ¿cuál es su primera extracción? Artículos defectuosos, 3. Partido total, 5. Muy bien. Y ese artículo defectuoso, usted lo devuelve a su bolsa nuevamente. No se lo queda ni lo tira a la basura. Entonces, al hacer la segunda extracción, básicamente usted va a tener nuevamente 3 artículos defectuosos porque usted lo devolvió. 3 artículos defectuosos. Y en el pequeño universo van a haber 5 artículos defectuosos. Y va a multiplicar por esa letrita mágica. Que usted sin duda alguna ya debe haber escrito ahí en su hoja móvil, cuaderno, que sé yo, cómo lleva sus apuntes. Entonces hace una multiplicación y nos da el 35%. Para los documentos contables, tenemos aquí diversos documentos contables. Se van a hacer 2 extracciones. La primera extracción, que sea una factura contable, 50. Usted en su gaveta tiene 125 documentos contables clasificados así. Entonces, en la primera extracción, usted va a elegir un documento, una factura contable, son 50. Partido el total, o sea, el universo, 125. Bien. Usted regresa nuevamente esta factura contable, la regresa a su gaveta antes de hacer la segunda extracción. Cierra y vuelve a abrir. De tal manera que en la segunda extracción va a haber el mismo universo, van a haber los mismos documentos contables. Y el enunciado del problema le plantea que en la segunda extracción sea una factura por cobrar o una venta al crédito, que son 30 partido 125. Y de eso lo multiplica y nos da 9.6%. Es sencillo, nada. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Pues estamos. Bien. Si no, anoten ahora. Segundo caso. Como les dije al inicio, la multiplicación también tiene 2 casos. Ahora anoten. Segundo caso. Si A y B están relacionados de tal manera, si A y B están relacionados de tal manera
que la ocurrencia de B, coma, depende de la ocurrencia de A. Depende de la ocurrencia de A. Entonces, A y B son llamados eventos dependientes. Muy bien. Y vamos a utilizar los mismos artículos defectuosos. Entonces, copian nuevamente. Defectuosos, 3. Buenos, 2. Total, 5. Bien, oigan la interrogante ahora. Encontrar la probabilidad que ambos artículos sean defectuosos. Oiga, sería la misma pregunta. Encontrar la probabilidad que ambos artículos sean defectuosos. ¿Cómo? Tomando en cuenta que al hacer la primera extracción no se reemplaza. ¿Cómo? Para que se haga la segunda extracción. Muy bien. Ahora ubíquese en la fórmula número 43, página 18. Probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A. Probabilidad de A. Por la probabilidad de B que depende de A. Vean esta línea de equidad. Probabilidad de B que depende de A. Por eso son llamados eventos dependientes. Dependen uno del otro. Bien. Y como pueden darse cuenta, utilizamos la misma pregunta. Que al hacer las dos extracciones sean defectuosos. La diferencia es que en la primera extracción usted ya no lo devuelve. O sea, es sin reemplazo. Bien. Y resulta que nos plantea el interrogante de que sean defectuosos los dos primeros artículos. O sea, los dos artículos. La misma pregunta. Bien. Probabilidad de A. Nuevamente de su bolsa va a sacar un artículo defectuoso y hay 3. 3 artículos defectuosos, partido 5. Muy bien. Pero resulta que al hacer la segunda extracción, este artículo usted no lo devuelve a la bolsa antes de hacer su segunda extracción. De tal manera que en su bolsa imaginaria que pudiera tener a la par de su escritorio, su mesa de trabajo, qué sé yo, hay un artículo menos. Entonces, en la segunda extracción ya no van a haber 3, van a haber
3 menos 1, 2 artículos defectuosos. Y dentro del total, 5 va a haber uno menos, por el que dejó afuera. Aquí van a ser 4. Entonces, 3 por 2 va a ser igual a 6. Y 5 por 4, 20. Hacen la división respectiva, lo multiplican por el 100, de tal manera que eso va a ser igual al 30%. Vean, vamos en una forma pausada para que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a usted se le vaya facilitando esa explicación de su profesor, en este caso es su servidor, para que vayan fijando ese conocimiento. Vamos pausadamente. Vale. Ahora vamos a aplicar la fórmula de ese segundo caso de la multiplicación cuando hay documentos contables. Vamos a utilizar estos mismos. Estos mismos documentos contables, recibos de caja, facturas al contado, ventas a crédito, documentos de pagar, total 125. Y vamos a utilizar la misma pregunta con los mismos documentos contables, para que usted sepa la diferencia de uno con el otro. Muy bien. La pregunta es que al efectuar dos extracciones, un documento sea al contar, ya lo hemos fijado, y el otro a cobrar, son las ventas a crédito. Ahí los tenemos plenamente identificados dichos documentos contables. Muy bien. ¿Cómo? Sin reemplazar, óigase, sin reemplazar el primer documento antes de hacer la segunda extracción. Muy bien. Utilicemos la misma fórmula porque estamos en el mismo caso. La misma fórmula. Probabilidad de A. Usted tiene una gaveta imaginaria, así metafóricamente imaginaria, ¿no? Y tiene esos documentos contables. Uno, va a sacar su primera extracción que sea contable. 50. Partido total, 125. Vale. Pero esta factura al contado, usted ya no la va a devolver a su gaveta antes de hacer la segunda extracción. Esa factura, usted la tira a la basura o la deja por un lado, de tal manera que usted ya no devuelve esa factura. Cierra su gaveta, la abre nuevamente para hacer su segunda extracción. Y la segunda extracción le plantea a usted una factura por cobrar. Aquí está identificado, o sea, una venta al crédito. A pesar de que usted dejó un documento contable afuera, dentro de su gaveta imaginaria, siempre hay las 30 facturas al crédito o por cobrar, porque usted no ha tocado eso. El documento que usted dejó afuera fue al contado. Por lo tanto, hay 30 documentos contables
no la ve. Sin embargo, cuando usted ve en el universo sí hay un documento menos, porque es el que usted tiró a la basura o dejó afuera. Por lo tanto, aquí ya no van a haber 125. Aquí van a haber 124. Se hace la multiplicación respectiva, 50 por 30, 1500. Dividido entre 125 por 124, van a ser 15.500. Verifique si eso es cierto también. Hace la división respectiva y posteriormente la multiplicación para expresarlo en porcentajes. Y eso va a ser igual. 9.68, ¿le? Correcto. 9.68%. Como pueden darse cuenta, hemos visto los dos casos de la multiplicación con diferentes variables, productos buenos y malos, y documentos contables, y hemos hecho para ejemplificar la misma pregunta, utilizando los artículos defectuosos, utilizando los documentos contables, tanto al contado como al crédito, para que usted clarifique bien su idea, que tenga claro el concepto y sepa la diferencia de uno con el otro, porque va a depender de la interrogante que le esté haciendo el problema. Ahí va a depender usted cómo hacer su respuesta, su procedimiento matemático. ¿Estamos bien? ¿Ya nos ubicamos? Bien. Si no, anótelo siempre. Otro ejemplo, con diferente variable. Otro ejemplo. Muy bien. Anote ahora lo siguiente. De una gaveta, anote, de una gaveta que tiene 6 facturas rosadas, 6 facturas rosadas, 4 blancas y 5 azules. ¿Cómo? Se extraen 3 al azar. Se extraen 3 al azar. Punto seguido. Determinar la probabilidad que la factura sea rosada, blanca y azul. Sin reemplazo, entre paréntesis. Sin reemplazo. Muy bien. Entonces copiemos las facturas. Son los datos. Como en todo problema, lo primero que tiene que hacer usted
es ordenar sus datos para saber con qué información cuenta. Y resulta que para este ejercicio tenemos facturas rosadas. Facturas rosadas igual 6. Por otro lado tenemos facturas blancas. Facturas blancas igual a 4. Y en tercer lugar tenemos facturas azules. Facturas azules igual a 5. Muy bien. Entonces lo primero que tienen que hacer es la sumatoria. 6 más 4, 10 más 5, 15. 15 es el universo de dichas facturas. Y le están indicando a usted que haga 3 extracciones, una detrás de la otra. Pero, entre paréntesis, se escribió sin reemplazo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la primera extracción. En su orden, que sea rosada. Entonces la probabilidad de A, que sea rosada. Partido 15. Muy bien. Pero resulta que antes de hacer la segunda extracción, esta factura rosada, usted no la devuelve a su gaveta. La deja fuera. Cierra su gaveta y la abre nuevamente antes de hacer la segunda extracción. O sea que la segunda extracción ya hay una factura menos. Pero en su orden le están planteando a usted que sea blanca. Y la que dejamos afuera es rosada. No tiene que ver con la factura blanca. Por lo tanto, facturas blancas hay 4. Pero dentro del universo hay una menos. 14. Bien. Esa factura blanca la dejamos afuera. Ya no la devolvemos. Ya, cierra su gaveta y hace el experimento nuevamente. La abre y resulta que en la tercera extracción, que sea azules. Si bien es cierto, hemos dejado 2 facturas afuera, pero dichas facturas han sido rosadas y blancas, rosadas y blancas. Pero en su gaveta siempre hay 5 azules. Esas no las hemos tocado. 5 azules. Pero en el universo ya hay una menos, porque se quedaron 2 afuera. Aquí es 3. Haga la multiplicación respectiva. 6 por 4, 24 y por 5. Eso nos da 120. Muy bien. 15 por 14 y por 13. Tenemos 2730. Hace la operatoria matemática en el sentido que primero la división y posteriormente la multiplicación por el 100 y resulta que vamos a tener 4.39%. Pero como el siguiente decimal es 5, a quienes redondean a 4.40%. Digamos, yo soy de la opinión de que si el siguiente decimal es 5, yo lo dejo en 4.39%. Ahora, si el siguiente decimal fuera 6, ahí sí lo redondeo a 4.40%. Pero bien, es cuestión de criterios. De todas formas, cualquiera de las 2 respuestas es válida. No hay ningún problema. ¿No pueden darse cuenta? Si usted sigue el orden, le pone atención al interrogante, qué es lo que le están planteando, usted no va a tener ningún problema.
¿Estamos claros? Bien. Anote otro ejercicio. Otro ejemplo. De un archivo que contiene seis facturas del almacén El Faro. 6 facturas del almacén El Faro. ¿Cómo? Cuatro del almacén La Luna. 4 del almacén La Luna. Y 5 del almacén El Sol. Muy bien. Punto y coma. Punto y coma. Se extrae una al azar. Se extrae una al azar. Bueno, le estoy dando a admitir a muchos porque será jóvenes. ¿Será que sus correos no están actualizados? ¿O serán de otro salón que se estén metiendo aquí? ¿O serán observadores? ¿Qué sé yo? Bueno, sigamos adelante. Como aquí no estamos hablando nada mal. Estamos en lo correcto. Enseñando. Así es. Sí, exacto. Pero aquí estamos enseñando estadística, probabilidades, el pan del saber para ustedes. Si en un momento dado se da otra circunstancia en el sentido de que se cierre, entonces lamentablemente todo el estudiantado pierde su semestre. Pero yo espero en Dios de que se resuelva, que haya un diálogo y que se resuelva la situación para poder seguir. Mire, los que tienen su razón, porque si quieren privatizar la U, pues ahí sí está delicado. Está delicado. Ustedes que llevan ya en la cinturita de la carrera, quizás no les afecte, pero los que vienen atrás, las nuevas generaciones, sí les afectaría. Es que lo que ha pasado también, ¿cuánto pagan ustedes? 5 quetzales al mes. Y si se les aumenta a 10 mensuales, empiezan a protestar los encapuchados, ¿no? Yo pienso que sí habría que aumentarle, pero no en exceso, al menos de 10 a 15 mensuales. La justificación es que la educación es gratuita y todos tienen derecho a eso. Sí, tiene razón. Pero lo que pasa es que muchos gobiernos no le han dado ese 5% a la universidad, del cual tiene derecho del presupuesto. Entonces, ¿qué hacer? La U, pues, ha pedido préstamos para tapar esas cuestiones, pero no debería ser así. Que le aumenten a 10, 15 quetzales, creo que es razonable, pues. La cuestión es que todos tengan derecho a la educación. Porque sí, Johnny Delegado, Jamie Delegado, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? Sí, Jamie. Sí, Jamie. ¿O se equivocó? ¿O se equivocó? Bueno, sigamos adelante, pues.
Entonces, punto seguido. Determine la probabilidad que extraída una de ellas sea 2 puntos. Sea 2 puntos. Inciso A. Inciso A. Del almacén, el faro o la luna. El faro o la luna. Punto. Inciso B. Si se extraen 3 facturas, encontrar la probabilidad. Bueno, hay otro que quiere entrar, pues le vamos a dar acceso. Pues. Encontrar la probabilidad que extraída sea en el orden el faro, la luna y el sol. Bueno, hay varios que quieren entrar, pero ya no nos va a dar acceso. B.1. Sin reemplazamiento. B.1. Sin reemplazamiento. B.2. Con reemplazamiento. Muy bien. Empiecen a trabajar, pues. Cuando terminen, me dicen los resultados y lo resolvemos de todas formas. Lo importante es que se ya pongan en práctica lo explicado para que vaya ejercitándose. Bueno, hay más, pero ya no doy acceso. Muy bien. Ahí se han ordenado los datos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted? Ordenar sus datos.
Sí, Walter. Sí, Walter. Lo escucho. Lick, perdone. Lick, perdone. Sí. Yo creería que deberíamos de cerrar la clase, fíjese, porque la verdad, algunos quieren recibirla, pero otros no. Entonces, para no estarle aquí como faltando el respeto a usted también, ¿verdad? Sí, y que ustedes se lo falten a sí mismos, sí. Exacto. Y Voy a que hacer los caso. compañeros nos lo falten a nosotros o algo así, ¿verdad? Sí, porque es cierto, estamos en democracia y todos tenemos derecho a opinar. Sí, Exacto. así es la democracia. No se preocupen. Entonces estamos por terminar la clase. Y siempre conéctense el día siguiente, que es el miércoles, a ver qué pasa, a ver qué novedades tenemos. Si es que Bravo, licenciado. ya hay diálogo. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Va, pues, Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche, Lick. Vaya, compañerita. Lick, ¿y nos podría enviar la resolución para ver si lo hicimos bien o lo miramos en la otra clase? Lo miramos en la otra clase. No se preocupe. De acuerdo, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado Noel, los saludo más tarde. Está bien, Lick, ahí estaremos.